Buenos días, hermanos. Continuaremos conociendo a Dios. Hoy haremos un resumen de la mayoría de los diferentes atributos que hemos tratado e iniciaremos con otro aspecto del conocimiento de Dios en relación a los nombres de Dios. Y vamos a recordar de que los atributos son la espiritualidad, donde se nos dice que Dios es espíritu; la invisibilidad, en donde se nos dice que nunca podremos ver la esencia total espiritual de Dios. Dios es omnisciente o tiene todo el conocimiento. Dios se conoce a sí mismo y a todas las cosas reales y posibles. Dios tiene sabiduría, es decir, escoge las mejores metas y los mejores medios para llegar a estas metas. Dios es veraz o fiel. Dios es verdadero y que todo su conocimiento y palabra son a la vez verdad y norma suprema de la verdad. Bondad, incluyendo misericordia y gracia, quiere decir que Dios es la norma suprema de lo bueno. Que Dios es amor nos indica que Dios se da enteramente y eternamente a otros. La santidad de Dios nos indica que está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. La justicia o rectitud de Dios indica que Él está de acuerdo a lo que es correcto y es en sí mismo la norma suprema de lo que es recto. Los celos de Dios nos indican que continuamente busca a Dios proteger su honor. La ira nos indica que Él aborrece intensamente el pecado. La voluntad, incluyendo la libertad, indica que Dios aprueba y determina toda acción necesaria para la existencia y actividad de sí mismo y de toda la creación. La omnipotencia o poder, incluyendo soberanía, dice que Dios puede hacer toda su santa voluntad. La perfección de Dios indica que Él posee por completo todas las cualidades de excelencia y no le falta ninguna parte de ninguna cualidad que sería deseable para Él. La bendición, o Dios es bendito, es ser dichoso en un sentido muy pleno y rico. Y la belleza como atributo de Dios es la suma de todas las cualidades deseables. Continuaremos ahora viendo sobre los nombres de Dios. Es importante recordar que el nombre de una persona significa todo lo que ésta es y hace. El significado del nombre de las personas es más que la mera definición del diccionario. El significado del nombre de alguien comprende el carácter, la posición y las acciones de dicha persona dentro de su contexto. El nombre de la persona es exclusivo de ella, puesto que éste le otorga un significado personal. En la cultura hebrea, el nombre de una persona no era un mero título, sino una expresión o revelación de la persona. En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, el nombre de la persona era importante porque el significado léxico del mismo reflejaba o se esperaba que lo hiciera algo sobre la persona. En las Escrituras encontramos varios ejemplos de estos. Abraham significa padre de muchedumbre de gentes, en Génesis 17:5. Jacob significa el que toma por el calcañar o uno que suplanta, en Génesis 25, versículo 26 y Génesis 27, versículo 36. Nabal significa tonto, en primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 25. Y Bernabé significa hijo de consolación, en Hechos 4:36. Entonces, todos estos nombres reflejan el carácter que los hombres llevaron. De una manera similar, el nombre de Dios es inseparable
a su persona y es una revelación fiel de Él. Cada nombre de Dios expresa alguna verdad acerca de su carácter y persona. Para Dios y para el pueblo de Israel, los nombres de Dios eran especialmente importantes, puesto que revelaban aspectos de quien era Él en sí mismo, en sus obras dentro de sí mismo y en relación con su creación. Los nombres de Dios lo representaban, tanto que el modo en que se trataba el nombre de Dios equivalía a cómo se lo trataba a Él mismo. Hoy veremos el primer nombre de Dios que se nos traduce así en la Biblia. Veremos el hebreo El. Les muestro cómo se escribe y cómo se lee esta palabra. Esta palabra está compuesta por la letra Aleph y Lamed. Pongo la flecha para ver cómo se lee. Entonces significa Él y se traduce como Dios. Es uno de los vocablos, una de las palabras más antiguas con el que se refiere a Dios. Es común y empleado por las gentes semíticas, es decir, hebreo, arameo. El significado exacto de la palabra Él es incierto. Probablemente denota poder, fuerza, grandeza y majestad. Este nombre, Él, se emplea 208 veces aproximadamente en las Escrituras. Tenemos varios ejemplos de este nombre del Señor. En Éxodo, capítulo 34, versículo 14, dice así: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Hago énfasis en esta palabra Dios porque es donde se traduce de la palabra Él. Y aquí nos está indicando la advertencia de Dios para Israel contra cualquier tipo de alianza con los cananeos que debían ser echados delante de los israelitas y las instrucciones respecto a la verdadera adoración de Yahvé. Y también advierte sobre la amistad con los idólatras cananeos. Esta palabra que traduce Dios, Él, también se lee en el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aquí vemos que Dios es una declaración sumaria de la majestuosidad de la creación. Es evidencia de un Dios creador aún más majestuoso. Y en Isaías capítulo 43, versículo 12, dice: yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Esta última palabra es la que traduce Él. Y aquí nos indica que es un Salvador, es un título también que se le da a Dios. Dios no podía ser imitado por ningún Dios ajeno en la revelación de sus planes y en la provisión de salvación para su pueblo. La existencia de Israel atestigua de la soberanía y eternidad del Señor. Nadie puede estorbar lo que Dios pone en marcha ni coartar sus planes. Entonces, Él, que también se traduce Dios. Hasta luego, hermano.